Buen día, iglesia. Buenos días, familia. Te doy la bienvenida a una transmisión más de la reunión del Centro Familiar Jesucristo es la Vida. Si bien seguimos de esta manera remota, cada una de nuestras casas, el Evangelio sigue más vivo que nunca. Y más en estos momentos, donde la oscuridad está tan presente, es donde la luz, que es Jesús, tiene que brillar aún más. Por eso, te invito a armar un espacio propicio, estés donde estés. Un espacio donde no tengas interrupciones. Un espacio donde puedas escuchar la palabra de Dios. Un espacio donde puedas cantar e incluso orar. Por eso vamos a iniciar de esta manera orando a nuestro Señor. Porque Él está. Él está. Querido Señor, querido Padre, Dios, Señor, sabemos que estás escuchando esta oración porque estás más allá del límite del tiempo. Y por eso queremos pedirte, Señor, por la vida de los oyentes, las personas que estén mirando este video, que escuchen tu voz, que podamos, Señor, ser tocados por tu palabra en este momento, que podamos ser enseñados, corregidos, alentados, Señor, animados. Sabemos que todo eso lo hace tu palabra. Gracias por poder hacerlo y gracias por poder compartirlo. En tu nombre, Jesús. Amén. Hoy tenemos un tema que es el tema de la obediencia. No te vayas, es un tema muy importante. Pero antes de eso, vamos a cantar dos canciones. Con el grupo de alabanza vamos a estrenar una, hoy una muy conocida, sin duda que la sabes, es muy fácil de aprender. Y te invito a que la cantes, a que la disfrutes, estés donde estés.
mis heridas, me diste nueva vida, me llenaste con tu amor, venciste la maldad de la oscuridad. Eterno Salvador, gloria al Señor, Él resucitó y nos perdonó. Fue tu sangre el precio a pagar, fue tu vida en mi lugar. Hoy levanto tu nombre, Señor, y te alabo, Hijo de Dios. Digno Señor, Cordero de Dios, me libraste de condenación, sanaste mis heridas, me diste nueva vida, me llenaste con tu amor, venciste la maldad de la oscuridad. Eterno Salvador, gloria al Señor, Él resucitó y nos perdonó. Fue tu sangre el precio a pagar, fue tu vida en mi lugar. Hoy levanto tu nombre, Señor, y te alabo, Hijo de Dios. Fue tu sangre el precio a pagar, fue tu vida en mi lugar. Hoy levanto tu nombre, Señor, y te alabo, Hijo de Dios. Y te alabo, Hijo de Dios. Y te alabo, Hijo de Dios. Tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios. En esta oportunidad lo vamos a hacer continuando este estudio en el libro de Ruth. Hoy tenemos el capítulo 3, así que los invito a ir a buscar el capítulo 3 del libro de Ruth. Vamos a orar al Señor para que Él nos esté guiando en este breve estudio. Padre bendito que estás en los cielos y que estás en nuestros corazones por medio de tu Espíritu, te rogamos que nos estés guiando, Señor, a cada uno de los que estamos dispuestos a recibir de ti, de tu palabra, que nos des entendimiento y sabiduría para comprensión de tu palabra, pero también para obedecer en todo aquello que vos dispongas que te obedezcamos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a la obediencia como lo tuvo Ruth. Ayúdanos también a poder valorar a nuestro precioso y amado Redentor, el Señor Jesucristo, aquel que dio su vida para redimirnos, para rescatarnos del pecado. Señor, todo lo dejamos delante de tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos, primero del capítulo 3, porque he hecho una división en 3 partes, en 3 puntos he dividido el capítulo. La primera parte va desde el versículo 1 al versículo 6
y le he puesto el título de Un ejemplo de obediencia. La segunda parte es del versículo 7 al versículo 11 y le he puesto el título de Un sobresalto y una bendición. La última parte, que va desde el versículo 11 al versículo 18, le puse el título de Promesa de redención a una mujer virtuosa. Así que vamos a la primera parte, versículos 1 a 6. Dice así la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, tuvo su corazón contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Acá tenemos la primera parte, donde vemos en el primer versículo el interés de Noemí por procurarle un hogar a su nuera. Este es un interés muy bueno, muy sano, porque está preocupándose por el futuro de su nuera. Y qué bueno, porque le dice: no he de procurar un hogar para ti, con todo lo que la palabra hogar implica. El hogar implica sustento, implica protección, implica seguridad, pero sobre todas las cosas, implica muchísimas cosas más. Pero sobre todas las cosas, un hogar implica amor. Amor que es, como dice el apóstol Pablo, es el vínculo perfecto. Y esta inquietud de Noemí en procurar un hogar para aquellas personas que ama, la veo en San Juan capítulo 14, con la misma inquietud del Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 14, en versículo 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los corazones de los discípulos en esa oportunidad estaban tristes, estaban desanimados, porque el Señor le había dicho que tenía que partir y ellos esperaban otra cosa. Entonces se desanimaron. Pero qué bueno, porque el Señor Jesucristo les explica el porqué de su partida. Iba a redimir a la humanidad, iba a ir a la cruz, pero iba a hacer algo más a posteriori, que lo dice en el versículo 2, San Juan 14, 2. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué maravilla! El hogar que está preparando el Señor. Por eso me parece muy excelente la inquietud de Noemí de preparar un hogar, procurar que su nuera tenga un hogar como corresponde. Que bueno, dice el versículo 2: ¿no es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de cebada. Y tenemos varias figuras de voz que se corresponden con la figura de Jesucristo, con la del Señor Jesucristo, nuestro Redentor, por excelencia. No hay otro Redentor que el Señor Jesucristo de nuestras almas. Y dice que él aventaba la parva de cebada. Es decir, aventar implica separar el grano de la paja, de lo que sirve de lo que no sirve. El Señor Jesucristo, cuando se presentó y fue bautizado, Juan dio testimonio de él y dice también unas palabras maravillosas. Dice: el aventador está en su mano,
el aventador está en su mano y separará, dice, el trigo de la paja, el grano de la paja. Es una figura de aventador que ilustra la obra de Jesucristo, que viene a separar, va a venir, está a las puertas, a separar a los que creen en el Redentor y a los que rechazan el Redentor. No lo leemos por cuestión de tiempo, eso está en Lucas capítulo 3, versículo 17, si lo quieren leer posteriormente. El versículo 3 y el versículo 4 nos hablan de la preparación. Noemí aconseja a Ruth a prepararse para ir en busca del Redentor y le dice: primero te lavarás. Qué bueno, porque nosotros también cuando venimos a Dios nos lavamos. Esto es lavarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos purifica, nos lava. Cuando la obedecemos, cuando entra en nuestro entendimiento, cae en el corazón y nos moviliza. Nos hace cambiar algunos aspectos, porque todos tenemos que cambiar algún aspecto de nuestra vida, y nos hace muy bien obedecerla. Te lavarás, te ungirás, figura del Espíritu Santo. Siempre que vamos al Señor, el Espíritu Santo es el quien intercede por nosotros. Y vistiéndote tus vestidos, es decir, una disposición de limpieza, de purificación, pero esto de vestirse, en el caso de Ruth, tiene algo muy importante, porque ya no más los vestidos de luto, ya no más los vestidos de tristeza. Ahora son vestidos de esperanza. Ella va en busca de ese Redentor. ¡Qué maravilla! La preparación. Qué bueno que nosotros también nos podamos siempre prepararnos para ir al encuentro de nuestro Dios, que estemos preparados, que estemos dispuestos para cuando el Señor viene nos encuentre con corazones esperando, anhelantes de su venida y de todas las bendiciones que tiene para nosotros. Dice Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, le dice el profeta Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que estar preparados para ir al encuentro del Señor. El Señor puede venir en cualquier momento a buscar a su iglesia. La segunda parte dice, va desde el versículo 7 hasta el versículo 10 inclusive, y en este punto, como ya lo dije, el título que les puse fue un sobresalto, podríamos decir un sobresalto a medianoche, y una bendición. Sobresalto a medianoche, algo totalmente inesperado. Dice el versículo 7, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. El versículo 9 es un versículo que se puede prestar a una falsa interpretación, a un error de interpretación de este capítulo, de este pasaje. Si no se tiene en cuenta la cultura de los pueblos del Medio Oriente antiguo, donde se tenía por costumbre extender el borde de la capa o el borde del manto sobre la persona a quien se proponía matrimonio. Es muy significativo el extender el borde de la capa. Tenemos un ejemplo claro que lo vamos a ver en Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Los invito a ir a ese libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, donde el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Lo hace Jerusalén, figura de todo el pueblo de Israel. Dice así, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti,
y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, es decir, tiempo de ser desposada. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto, figura de matrimonio, entré en pacto contigo, dije Jehová el Señor. Esto es un ejemplo clarito de lo que implica esa frase, muy significativa: extiende tu manto o el borde de tu capa sobre mí. Tenemos también que tener en cuenta que cuando le dice Ruth, a vos eres pariente cercano, le está diciendo eres pariente redentor, eres quien me puede redimir. La responsabilidad de ese pariente redentor incluía redimir. La palabra redimir quiere decir volver a comprar o recomprar o rescatar. Y lo que rescataba, en el caso de pariente redentor, de los ejemplos que tenemos acá en Ruth, que lo vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 4, dice que rescataba la propiedad que había pasado a otras manos, a otro nombre. Entonces, ese era un punto. Pero el otro punto es que el redentor se casaba con la viuda para poder engendrar hijos en nombre del marido de la viuda que había fallecido. El propósito, lo dice el Señor clarito, lo vamos a leer ahora, era para que su nombre no sea borrado de Israel. El Redentor es aquel que libra, era aquel que rescata. Y qué bueno, porque esto también es figura de lo que hizo el Señor con nosotros. El pecado mantiene al hombre en servidumbre y necesita de la salvación. El Señor Jesús dijo, todo aquel, San Juan capítulo 8, todo aquel, versículo 34, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Es decir, todos los hombres, a excepción del Señor Jesucristo, desde Adán hasta el que nació, está naciendo en este momento, todos los hombres, dice, son pecadores y necesitan de un Redentor. Todos necesitamos del Redentor Jesucristo. Esto lo vamos a leer en Colosenses capítulo, lo explica el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo, él estaba con gozo, dice, daba gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos para participar de ese hogar que fue a preparar el Señor Jesucristo después de pagar el precio de nuestra redención en la cruz. Dice, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado del lugar de esclavitud y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, fíjense esta palabra, redención por su sangre. Este es el precio. El Redentor tenía que pagar un precio para rescatar la heredad que había pasado a manos de otra persona. Tenía que pagar un precio. Y Jesucristo pagó el precio con su sangre preciosa de nuestra salvación, de la condenación del pecado. Volvemos, por favor, a Ruth y seguimos con lo rico, la gran cantidad de figuras que tiene este pasaje. Porque cuando Ruth dice, extiende el borde de tu capa sobre mí, o extiende el borde de tu manto, está también diciendo, extiende el ala de tu manto sobre mí. Extiende el ala sobre la cual yo me he venido a refugiar, es lo que está queriendo decir. Está usando una expresión muy significativa, que significa proveer protección, calor, compañerismo,
y es una frase muy elocuente al matrimonio. Pero también Ruth le recuerda las propias palabras de Boaz, pidiendo que él sea la contestación al anhelo que él había expresado. Lo vamos a leer en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 12. Dice, Boaz le está hablando a Ruth y le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta expresión, bajo cuyas alas, la misma expresión, extiende las alas de tu manto sobre mí, o extiende el borde de tu manto sobre mí, y le dice, porque eres pariente cercano. Está diciendo porque eres pariente redentor. Esto es importantísimo tener en cuenta, que el procedimiento que llevó a cabo Ruth, que se puede prestar a confusión, como decía anteriormente, era conforme a las leyes y a costumbres de Israel. La ley y la costumbre de Israel le daba el derecho legal a Ruth para peticionar al pariente redentor que sea lo que la ley demandaba, que sea el redentor que pague el precio y que se case con la viuda que no había tenido hijos. Vos entendía esto claramente. Vos entendía, porque le dijo, cuando le bendice, versículo 10, y le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. No fue en busca de los jóvenes de hermosa apariencia, sino fue a los que la ley disponía. La ley disponía esto, y lo vamos a leer en Deuteronomio 25:5. Los invito a ir a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. No se casará, dice, fuera con hombre extraño, que es lo que cumplió Noemí. No fue a buscar jóvenes, sean pobres o ricos, pero más atractivos a la vista. Dice, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito que ella, versículo 6, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano. Sucederá en el nombre de su hermano muerto. Es decir, el hijo de ese matrimonio, el primogénito, iba a tener el nombre del difunto fallecido. ¿Para qué era esto? Para que el nombre de este no sea borrado en Israel. Y para que también la heredad, está en el rol, para que la heredad no se pierda, sino que sea mantenida en el pueblo de Israel. Qué ejemplo más típico de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque este pariente, el ejemplo nosotros vimos ahí del hermano, pero si no había hermano, como en el caso de Noemí, no tenía más hijos, el pariente más cercano cumplía la función de redentor. Entonces, lo que hizo Noemí estaba totalmente de acuerdo con las leyes de Israel. Hay un detalle importante, que cuando la bendice le dice, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, Boaz tenía muchísimos más años que Ruth. Sin duda que no tenía la apariencia física de los jóvenes, no tenía el atractivo físico de los jóvenes, pero Ruth fue
ha confiado en la ley de Dios, a lo que la ley disponía. Otro ejemplo precioso de la obediencia a la ley de Dios de Ruth. Esto me recuerda a mí cuando Isaías 53 dice: no habrá en él atractivo para que le deseemos, ¿no? Dice Isaías: le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Muchos no sienten ningún atractivo cuando les hablan de Jesucristo crucificado, que derramó su sangre, que dio su vida por nosotros. Pero no tienen en cuenta que Jesucristo ya no está en la cruz. Jesucristo vive, está glorificado a la diestra del Padre en el cielo y está por venir muy pronto a buscar a su iglesia. Qué detalle importantísimo. Vamos al último punto porque la hora ha avanzado. Vamos a leer desde el versículo 11 al 18. El título es Promesa de redención a una mujer virtuosa. Y la promesa está ahí. El versículo 11 dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo, es decir, había otro pariente más cercano antes que él. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te redimiere, no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Acá tenemos la promesa. ¿Cómo habrá descansado Ruth? Porque ya ella había hecho lo que le correspondía. Ahora lo que tenía que hacer, como le dijo vos, descansar. Cuando nosotros hemos ido al Señor, qué bueno que ya podemos descansar en esa seguridad de que el Redentor va a cumplir su promesa y nos viene a buscar para llevarnos al hogar celestial. Por eso dice, y después se durmió Ruth, con qué plácidamente, podríamos decir, a sus pies hasta la mañana. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Versículo 15. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. 6 medidas de cebada es mucha cebada, es todo lo que ella podía llevar. Se fue en abundancia. Hay un versículo en Lucas capítulo 1 que María lo refiere hablando del Señor Jesucristo. Dice: a los pobres colmó de bienes. Ruth estaba totalmente necesitada y la colmó este Redentor de bienes. Ruth en esta oportunidad no trabajó, sino que fue pura gracia de vos, el Redentor, para con ella. Lo mismo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Recibimos cosas de Él de pura gracia, no hemos trabajado y Él nos colma de bendiciones. Qué maravilla que es tener presente las bendiciones de la obediencia. Cuando llegó la noche, versículo 16, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebadas me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí conocía de la integridad de vos y estaba seguro que no iba a descansar vos hasta que cumpla lo que había prometido. Y le vuelve a decir una vez más: espera, le está diciendo, descansa, vos ya hiciste, vos ya fuiste al Redentor, ahora espera.
Y en esta espera estamos todos los creyentes. Estamos esperando que el Redentor de nuestras almas nos venga a buscar. Ahora, ¿cómo estamos esperándole? ¿Estamos esperándole realmente con anhelo de verle, con anhelo de estrecharnos en sus brazos? ¿O estamos pensando también en todo lo que está aconteciendo en el mundo y esto nos intranquiliza? Estamos en el mundo y sufrimos las consecuencias de estar en el mundo, pero no nos tiene que intranquilizar porque tenemos un hogar seguro, tenemos una esperanza segura y en este tiempo estamos esperando, pero esperando confiados en que el Redentor cumplirá su palabra, no descansará hasta que concluya lo que ha prometido, hasta que cumpla lo que ha prometido. Podríamos decir, gloria a Dios por este precioso Redentor. Termino con un último versículo en Isaías. Hay un versículo que me encanta, Isaías 25, que está hablando precisamente de esta espera, ¿cierto? Dice Isaías 25, 9, y se dirá en aquel día que el Redentor viene, ¿no? Se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué maravilla! Que este breve estudio, muy pequeño, nos sirva para valorar a nuestro precioso Redentor y para que estemos animados esperando su venida, sabiendo que viene muy pronto y que nos vamos a gozar y alegrar en su salvación pese a la circunstancia desfavorable que estemos viviendo. Aún esta pandemia tal vez te haya tocado más fuerte que a otro, pero lo importante es que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por ser desafiados, por ser animados y por ser alentados. Si tienes inquietudes espirituales, si tienes dudas, escribinos. Con gusto vamos a estar respondiéndote. Con gusto podemos ayudarte. Y también si tienes otro tipo de necesidades, también no dudes en escribirnos. A continuación, en esta pantalla se van a ver los horarios de las reuniones para distintos públicos que tenemos, para adolescentes, para jóvenes, para reuniones familiares, etc. Gracias por compartir este momento. El Señor te bendiga, el Señor te guarda. Hasta la próxima. Al final él se entregó.
Jesús.